Bienvenidos a un episodio más de Cambio de Mando. Este podcast es el único que está enfocado a hablar sobre cómo se gobiernan las empresas familiares en nuestro país y aprender de esas experiencias y vivencias directamente de los empresarios y directivos. En esta ocasión tenemos el gran gusto de poder contar con dos invitados muy especiales, Henry Yandún y Javier Ordóñez. Entonces, bienvenidos, mis estimados invitados. Un placer tenerles acá con nosotros. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Henry. Gracias. Conociendo un poco más del perfil de nuestros invitados, Henry es el CEO de Kubiek y adicionalmente es presidente de Constructores Positivos. Como miembro de Constructores Positivos nos acompaña también Javier y obviamente esta charla va a estar enfocada en sus vivencias, en lo que nos puedan aportar a nosotros y a nuestros oyentes. Sí, y nada más para ya dar el punto de inicio a este podcast. Quisiéramos que la audiencia conozca quiénes son. ¿Quién es Henry Yandún como persona y quién es Javier Ordóñez? Que nos cuenten un poquito. No sé si empezamos contigo, Henry. Gracias. Bueno, un ecuatoriano normalito, ingeniero mecánico de la Politécnica Nacional, hijo de un chofer y de una señora tendera, y que yo empecé mi empresa con $20,000 hace unos 30 años. Y ahora más o menos desde la empresa número 110 en el Ecuador facturamos más de 120, 140 millones de dólares al año. Y tenemos otras empresas. Y obviamente lo mejor es los hijos, la familia que uno tiene. Excelente, muy bien. Javier. Sí, bueno, yo soy cuencano y ecuatoriano. ¿Cómo se notará? Bien ecuatoriano. Siempre mis amigos que me decían, uy, qué lindo, siempre dice que es primero cuencano y luego ecuatoriano. No, digo, no. Pero no, orgulloso de ser ecuatoriano y cuencano. Soy ingeniero civil. Creo que me hice ingeniero civil porque mi padre era ingeniero civil. Yo soy la segunda generación en la empresa. Yo quería ser músico. Ah, wow. Música. ¿Tocas algún instrumento? Sí, toco la guitarra. Pensé que iba a ser estrella de rock, pero al final las cosas no se dieron. El cantado te quedó en cantado, sí, me di cuenta en un momento que iba a ser mejor por las matemáticas. Sí, pero me desarrollé ahora en el sector de la construcción. Es así como conocí a Henry, ahora somos buenos amigos. Estamos trabajando juntos y creo que lo que nos ha unido es que creemos en el Ecuador. Excelente, muy buen mensaje. Henry, en este contexto, tú nombraste que empezaste la compañía con $20,000. ¿Qué te impulsó a poder llegar a facturar 120, 140 millones en el país? Muchos emprendedores, muchos empresarios a veces titubean, tienen ese miedo, ese temor, pero viendo las cifras que nos acabas de mencionar, un hombre sin miedo. ¿Cómo manejaste el miedo y los retos en ese camino de crecimiento? Bueno, en esa época era todo lo que tenía, no más que prendamos la casa y un montón de cosas, todo lo que teníamos en ese entonces. Lo primero es tener una buena esposa. Lamentablemente mi esposa falleció con un cáncer, pero entre los dos decidimos arriesgar todo sabiendo que podíamos quedarnos sin nada, pero sabíamos que podíamos empezar de nuevo. La frase de mi esposa fue, tenemos manos, podemos empezar de nuevo. Y entonces lo primero que un empresario debe tener es no cariño por el dinero, al contrario que la gente piensa. El empresario, lo que menos debe tener es cariño por el dinero, porque si tuviera cariño por el dinero lo tuviera en un banco la plata, ¿no? Porque en hacer empresa en el cual es muy difícil, uno puede perder toda la plata. Por supuesto. Y claro, era la necesidad, estaba sin trabajo, además me habían despedido del trabajo anterior y claro, debía haber estado loco porque era para competir con mi ex empresa que ahora se llama Novacero y con IPA, que eran unos monstruos en ese entonces, como son monstruos ahora. Y yo me imagino que estuve un poco loco para hacer esto. Todos los empresarios y emprendedores somos locos. Claro. Entonces no hay que tenerle miedo a esa palabra. Y Henry, dentro de ese crecimiento, ¿qué has pensado tú o cómo has ido entrando al tema de gobernar ese crecimiento tan rápido? O sea, esa facturación esos números, hay un montón de ceros, pero ¿cómo en el camino tú has pensado o has manejado la gobernanza del grupo empresarial?
Bueno, ahora ya hay términos profesionales, ¿no? Nuestra empresa está dentro del sistema de gestión de empresas sostenibles. Para ser una empresa sostenible debe preocuparse de la parte económica, la parte ambiental y de los grupos de interés. La económica es la que siempre nos hemos preocupado. La ambiental es que tenemos que... Y la de grupos de interés, ahí aparece entre los grupos de interés los accionistas, los socios. Y ahí viene toda la historia del gobierno corporativo y el cambio de mando que tú dices. Y nosotros lo hemos hecho formalmente, o sea, ya contratamos una empresa que nos asesoró para hacer el gobierno corporativo y todo eso. Y simultáneamente también contratamos una empresa, porque una cosa es tener una empresa con accionistas y otra cosa es la familia. Así es. Entonces también tenemos otras empresas con mis hijos básicamente y también tenemos el gobierno, digamos, familiar, el protocolo familiar. Hicimos con la misma empresa la contratación para que nos asesore a ver qué hacer con la familia. Sobre todo a mis hijos no les gusta lo que yo hago, o sea, ellos hacen otras cosas. ¿Y cómo hacemos para la segunda jornada? Tú ya estás en la segunda, yo recién soy la primera y ya toca la segunda. Entonces, pero nosotros nos ha ayudado realmente formalmente a hacer todo este proceso. Genial. Javier, y cuéntanos un poco, ¿cómo es llegar a la administración en segunda generación? Sabemos que siempre la primera generación es la que fundó, la que tuvo la tenacidad de arriesgarlo todo, a veces, ¿no? En muchos casos. Entonces, cuéntanos un poco cómo es esa experiencia. Sí, a ver, yo creo que es una experiencia que requiere mucha responsabilidad, ¿no? En la entrevista anterior oí algo también de lo que son los valores. Yo creo que cuando los valores están presentes, creo que desde pequeño uno mantiene pues ciertos principios y sobre todo el respeto, ¿no? Algo que personalmente, haciendo esto un poco personal, ¿no es cierto? A mi experiencia. De eso se trata. A mi experiencia, a ver, bueno, primero en Cuenca, como contexto, o sea, hay grupos de empresariales que todos son familiares, y hay grupos de empresariales Fuertes, muy importantes fuertes. y grandes en el país. Sí. Todos absolutamente son familiares. Así ¿sí? es. O sea, yo creo que todavía en Cuenca o sea, Mucha nos familia. hemos desarrollado de otra manera. Yo creo que justamente por el hecho de la desconexión que tenemos a veces con el país, pero que también eso nos ha generado otras potencialidades. Bueno, e igualmente, ¿no? O sea, como es una ciudad más pequeña, también justamente la opción que uno tiene cuando uno está formándose, pues son más limitadas también, ¿no? Pues claro, yo, mis tíos constructores, mi papá constructor, ingenieros, todo, pues me tocó ser ingeniero. A mí también, ¿no? Pero les digo la verdad, cuando estaba en la universidad, no era, yo estaba en quinto año y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? O sea, yo quiero tocar la guitarra todo el día. No, pero... Como dice la canción. Pues, pero a la final también empecé a formar la parte administrativa, siempre me gustó ese tema, ¿sí? Excelente. Entonces, algo que hice que me funcionó a mí es que cuando yo me gradué, no me fui a trabajar con mi papá. Y él no le tomó de la mejor manera inicialmente. Creo que Interesante. se resintió un poquito. Otra perspectiva. Fui a trabajar en un grupo y realmente fue interesante porque cometí errores, me jalaron de la oreja, etc. Y bueno, y en eso tuve la oportunidad de ganar una beca y fui a estudiar en el exterior. Entonces, pues, emprendí mi camino, hice las cosas que dije, bueno, esto sí me gusta, ¿no? Mi formación de ingeniero me sirve muchísimo. Me dediqué 10 años a otros temas, de viajar por el mundo trabajando en una empresa americana. Fue una experiencia muy linda. Y después de eso es donde realmente en su momento regreso a trabajar con la familia. Y eso me sirvió muchísimo. O sea, como experiencia, creo que es muy saludable que en su momento las segundas generaciones no vayan directamente a trabajar en la empresa de la familia, tengan la posibilidad de equivocarse, tengan la posibilidad de sentirse en problemas. Y pues eso es Que vean el mundo ¿Cómo es? como es. Sí, prácticamente. Sí, y viendo un poco a mis amigos que también son segunda o tercera generación, o sea, les cuesta mucho a las empresas llegar incluso a esa tercera generación, ¿no? Claro. Y a veces se ignora todo el trabajo que hace la primera generación, ¿no? Que lo puso todo y uno se cuestiona. Y en su momento, claro, con mi padre hemos tenido también nuestras discrepancias, pero claro, el mismo hecho que aporto temas que también los pude traer desde fuera. Hemos tenido una situación bien interesante. Mis hermanos trabajan conmigo también. Y algo que también ha servido mucho es que, bueno, también entender que
las siguientes generaciones no todo les interesa lo que uno está haciendo, lo que hizo la primera generación, ¿no? Sí. Yo creo que eso también hay que respetarlo. Por supuesto. Y, claro, y eso debe manejarse de una manera muy delicada, es un tema patrimonial, que entiendo, pero también si es que a ti no te interesa el negocio, bueno, tu función en la empresa tiene ciertos roles y ya no vas a estar en la parte de decisión. Claro, tú quieres que la empresa sea rentable, quieres tener tus dividendos, entendería, ¿no es cierto? Pero son temas delicados, ¿no? Y luego también creo que es justo y es importante que, a ver, la empresa empezó con 3 hermanos. 2 de mis tíos decidieron en su momento tampoco que querían arriesgarlo todo o continuar en... O sea, en el camino empresarial, por lo general, cuando las familias arrancan, siempre hay un fundador, un visionario, un guerrero que está todo el tiempo ahí luchando contra los problemas que se le presentan en el camino. Y Henry justo estaba hablando de eso en su camino, temas personales, tema de todo o nada, ¿sí? Y arriesgar su tiempo, sus recursos y esa visión a largo plazo, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, el cambio de mando de alguna forma busca esa sostenibilidad y que las empresas perduren en el tiempo. Entonces, la relación, los valores que tú mencionabas y sobre todo la perseverancia y tener esa apertura de abrir que exista un directorio, un gobierno corporativo. De hecho, Henry, ¿tú lo ves positivo en tu experiencia en la vida real? Porque somos seres humanos y en el directorio a veces se jalan hasta los pelos, pero es un tema de ayuda o no ayuda al crecimiento. Claro, en una empresa ya cuando ya consolidan, empresas grandes, inclusive las pequeñas ahora que no tienen directorio sino un consejo por último, Asesor. uno tiene que entender, porque es difícil para el fundador, que hay que tener un directorio. Sí. Y ese directorio en nuestro caso son directores externos inclusive, que no están en el negocio nuestro y al final de cuentas son nuestros jefes. Yo soy el fundador, yo soy accionista importante y resulta que me autopongo jefes. Pero ¿cuál es la teoría en este asunto? Que uno ya tiene que salir de la empresa. Uno tiene que salir de la empresa y tiene que venir una persona a reemplazarle a uno. Y necesariamente yo diría, nunca jamás obligarle a un familiar que sea esto, porque ese es el peor error que se puede hacer. Y puede venir un tercero, pero ¿cuándo se mantiene el ADN de la empresa? A través del directorio. Porque el directorio ha estado siguiéndole, digamos, al gerente anterior y le va a hacer el seguimiento al gerente posterior. Aunque el directorio va rotando, pero se mantiene ya en el directorio un conocimiento del tema. Y yo creo que es lo que tienen que hacer todas las empresas en el Ecuador. Aquí ya se ha visto muchas tragedias de que son empresas grandes. El líder nunca afloja, no quiere aflojar el fundador las cosas. Pero nosotros cuando nos hacemos viejitos ya no funcionamos bien, o sea, anímicamente, mentalmente, y nos aferramos al puesto y no arreglamos la situación. Entonces yo creo que hacer unos buenos protocolos, hay que tener directorio. Es feo. Para mí al principio era horrible tener un directorio, decir, estos señores no saben nada, ni vienen a dar clases a mí. Pero ya uno comienza a entender que el directorio tiene otra visión. Nosotros como gerentes estamos dentro del bosque viendo los árboles y el directorio ve el bosque desde afuera, que es lo interesante. Sí. Y sobre todo trata de mantener el ADN de la compañía cuando ya salga el fundador que tiene que salir. Tenemos que salir y salir oportunamente, porque cuando no sale oportunamente no están arregladas las cosas. Y bueno, ejemplos hay por montones. Yo vi esos ejemplos porque yo atiendo a constructores como Javier, por ejemplo, atiendo a muchas ferreterías y he visto cómo han desaparecido empresas importantes por esta causa. O fallece imprevistamente el líder o la lideresa, o no transfieren y resulta que empresas, yo he visto ya varias generaciones de empresas que han crecido gigantemente y han desaparecido por no tener esta política. Perfecto. Henry, tú nos estás hablando del hoy y realmente hoy ya Kubiak es una empresa muy organizada, tiene ya el gobierno corporativo muy formalizado, por decirlo así, pero ¿cuál fue el caminar? ¿Cuál fue el iniciar en este tema de dejar entrar, romper esas barreras que a veces tenemos como empresarios de que me hablen al oído? ¿Cómo empezaste con este camino de inmiscuir a terceras personas para las decisiones, para tú mismo ponerte los jefes, como mencionabas? Pero remontémonos un poquito más al inicio. Lo hablabas, decías, tú decidiste con tu esposa arriesgarlo todo. Es el primer pequeño consejo asesor que tenías de ahí
Y después, ¿cómo fue fluyendo? ¿Puedes contarnos un poco cómo nació? Bueno, la empresa creció impresionantemente, Claro. porque si tú le quitas las empresas públicas y las empresas internacionales, nuestra empresa debe ser la número 40 en el Ecuador. O sea, y haber empezado con $20,000, ser la empresa número 40 en una sola generación, es un tremendo logro, sobre todo de mi gente, ¿no? Porque obviamente yo tengo 600 colaboradores directos, entonces la gente es fundamental. Pero ¿por qué comencé yo en este asunto? Porque inclusive fusionamos en nuestra empresa con Conduit. Y yo, obviamente, mi participación era mayor y yo ahí cedí un poco de mi participación, porque yo vi que mis hijos no era su mundo este. Y yo ya había visto fracasos de papás que obligan a los hijos. Uno es futbolista y quiere que el hijo salga futbolista, y no es así la vida, ¿no? Puede ser basquetbolista y se acabó el asunto. Entonces yo decía, ¿cómo aseguro mi legado? Mi legado tiene que ser a través de un gobierno corporativo, después de estudiar, obviamente. Entonces, la motivación fue de que yo vi que mis hijos no tenían el ADN, no les gustaba lo que sea, no tenían las competencias que se dice ahora para manejar la empresa. Entonces dije, bueno, tengo que hacer una empresa profesional, y eso es el gobierno corporativo, profesionalizar la empresa, y ya no dependes de una persona ni que los hijos entren a manejar la empresa, porque un error grave, y si quiere a las personas que nos ven, es obligar a que los hijos manejen una empresa si a ellos no les gusta, para empezar. O sea, no puedes obligarle a un futbolista que juegue básquet, o sea, no puede hacer eso nunca en la vida, por la felicidad de los hijos y por el desarrollo de las empresas. Y la relación familiar también, porque Claro. a la larga eso rompe. Bueno, ahora nosotros tenemos el protocolo familiar, porque es hasta chistoso este asunto, porque cuando hay una reunión de hijos y papá, en este caso, bueno, ahora yo me volví a casar con la Cecilia y tenemos ahora más hijos, somos 5 hijos en total. Cuando uno está en una mesa hay pura discusión, realmente uno discute de todo. Si ahorita nos con vamos a más hablar del confianza. Papa, discutimos. Con más confianza. Sí. Entonces, pero con el protocolo familiar es bien simpático el método, porque hay un decálogo, tenemos un asesor al lado y dice, bueno, ¿quién es el presidente? En este caso, el presidente es mi hija y ella es la que tiene que darme la palabra. Yo tengo que pedir la palabra a ella para opinar, pero ella se opina como que estuviera hablando con un ejecutivo mío, o sea, con respeto, sin contradecirle. Y entonces el protocolo familiar es bien simpático, imagínate, porque es como manejar una empresa, pero es la familia. Exacto, O sea, una gobierno cosa familiar. una cosa familia ha salido porque ahí siguen las broncas, ¿no? Todos, con los hijos al menos se habla de cualquier tema, nunca estamos de acuerdo. Pero acá este protocolo familiar te ayuda a que se tomen las decisiones de la familia en conjunto y con frialdad. Excelente. Y Javier, escuchando lo que nos indica Henry de la importancia del gobierno y de este protocolo familiar, ustedes como segunda generación, ¿han incursionado en el tema de implementar este protocolo o no lo han visto? Porque tampoco es pecado. A la larga en nuestro país todavía hay mucho desarrollo y por eso existe este podcast y por eso existe la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Pero, ¿ustedes han probado esto? ¿Lo han pensado? Cuéntanos un poquito. A ver, sinceridad total, ¿cierto? Sinceridad. Es la idea. A ver, del lado de la familia de mi esposa, ellos son segunda generación y tienen un protocolo y todos se educaron en el tema, ¿no es cierto?, de la transición. De gobierno, tienen un sucesión, todo. directorio externo y todo. Y la están pasando mal este momento. No nos han llamado y eso sí. No nos han llamado. En nuestro caso, creo que algo que nos ha funcionado en este momento es el respeto irrestricto por los espacios que cada uno tiene de la familia en la empresa. Este rato está mi papá, él está en la presidencia, estoy en la gerencia, mi hermano maneja la parte técnica, mi hermana está encargada de la parte social, comercial, ambiental. Entonces, este rato estamos funcionando bien. O sea, no quiere decir que no necesitemos un protocolo. Por supuesto. Este rato estamos funcionando bien, estamos creciendo, porque creo que la estructura de hermanos que tenemos nos ha funcionado. Y no quiere decir que las cosas no pueden cambiar. Pero también lo que te digo, o sea, el mensaje que te digo es que sí, es un tema y lo he estudiado, lo he educado y si no tengo que he postergado esta decisión de hacerlo. Realmente mis sobrinos, mis hijos son chiquitos todavía, pero también te digo que por otro lado que también se hacen los esfuerzos de tener ya un director externo y todo, y a veces y no te garantiza tampoco que la cosa funcione. Por supuesto, es la voluntad primero, la voluntad, lo que decía de querer. Henry, él como fundador, qué duro soltar y que vengan otras personas, pero a la larga es una decisión de pensar en el futuro, porque es
su legado. Como empresarios es su legado, no solo para la familia, sino para el país. A la larga es su nombre, ¿sí? Entonces creo que en este contexto es importante, ¿no? Lo que acabamos de ver. Quisiera contaros una anécdota rapidita, Perfecto. ¿no? Para que vean Con todo lo gusto. que es la vida, ¿no? Estábamos con mi hermano, estábamos terminando un proyecto inmobiliario que nos sentíamos muy contentos, que nos tomó mucho esfuerzo y nos sentíamos orgullosos. Y lo usamos con los chiquitos, ¿no? O sea, estaba con mi sobrino, con mi sobrina, con mi hijo. Y digo, ¿qué les parece, muchachos, este proyecto? Tienen que hacer edificios más grandes. Mi sobrino dice, no, yo voy a ser biólogo marino. Luego le digo a mi sobrina, ¿y vos, hijita? No, yo voy a ser veterinaria. Y digo, mi hijo, vos, yo voy a ser chef. Entonces, y eso es a lo que dice Henry, ¿no? O sea, yo creo que a la final del día hay que respetar la individualidad y no necesariamente tus hijos van a estar ahí. Claro, eso me hace pensar, ¿no es cierto?, qué lindo que sería, porque vi otros ejemplos también, ¿no?, que en su momento donde los mercados financieros están más desarrollados, ¿no? Entonces, digamos, tú llegas a un punto donde tu marca, tu empresa tiene un valor muy importante y le sacas a la bolsa y te quedas con algo y es aquí, ¿no? Es lo que a ratos nos falta, creo que en el Ecuador, ¿no?, de poder... Es la madurez también del crecimiento empresarial, ya es poder llegar a la bolsa. Una visión empresarial Por ejemplo, adecuada. conocí a un americano que tuvo una gran idea en su momento, tema tecnológico, consolidó el tema, la vendió, y le conocí en Cuenca, estaba con sus 2 hijos pequeños, dando un año sabático, Tranquilo. aprendiendo otro idioma y disfrutando de otro país. O sea, Hay que vivir. porque creo que aquí yo le veo a Henry y le veo a mi padre y es una vida entera de sacrificio, ¿no? Claro. También a veces uno se pregunta para qué está la empresa, ¿no es cierto? Y en su momento, como dice Henry, hay que dejarla ir y dejarla que ande, porque a veces todo ese esfuerzo ya en la siguiente generación, a veces las empresas se caen, ¿no? Bueno, Henry, para ir cerrando un poco, quisiéramos que nos ayudes con un consejo, con algo que las personas que están viéndonos, escuchándonos, puedas transmitirle una idea que sientas que les puede agregar valor, a dar ese salto que tal vez no lo dan, de ser empresarios, de tener una buena idea y detenerse. Bueno, en el mundo entero, más o menos hay la cifra que de cada 10 emprendimientos, 9 fracasan. Entonces hay que hacerle 100 para que resulte, ¿no? Pero yo creo que en el Ecuador hemos sido muy parroquianos en las cosas, ¿no? Entonces, el hecho de tener gobierno corporativo, por ejemplo, te ayuda a potenciar mucho más de empresa. Cuando uno va al banco, nosotros estamos en la bolsa, por ejemplo, también, y ahora estamos buscando inversionistas extranjeros, o sea, capitales. El tener gobierno corporativo realmente es como tener un certificado espectacular. Entonces yo creo que los empresarios, yo admiro a muchos empresarios en el Ecuador que son buenazos y les emulo. Y cómo han crecido basados en este asunto, ¿no? De tener un gobierno corporativo. Eso les da mucho tema, el cuidado ambiental, que es el otro capítulo que yo les comentaba. Esas 2 cosas ayudan mucho, el tema del enfoque en género y todas estas cosas. Sí. Ayuda mucho si uno quiere potenciarse bastante. Si uno quiere ser 10 veces más grande, yo creo que hay que usar este tipo de herramientas. Y sobre todo para que la empresa perdure, porque en el Ecuador las empresas, hace 100 años solo hay 2 empresas, creo, había 2, ahorita ya no creo hay ninguna. Y 100 años pasan rapidísimo, entonces creo que hay que ser más formales y más ambiciosos, y creo que estas herramientas que usan en todo el mundo es para crecer. Y los ecuatorianos realmente, como es un país chiquito y hemos pensado muy pequeñito y estamos pensando mucho en la acción política, no crecemos mucho, pero uno va al extranjero y uno dice, no, pues soy un enano, entonces vengamos acá a hacer algo más. Y yo creo que esto del gobierno corporativo ayuda bastante. Excelente. Tener un protocolo familiar ayuda a la familia, porque en la familia uno comienza a tener conflictos y yo a ustedes les aconsejaría, Javier, que son amigos míos, hagan el protocolo familiar oportunamente, porque yo siempre digo que cada módulo familiar, o sea, cada hijo o hermano, tienen su propia familia y ninguno es malo, pero tienen sus diferentes intereses, o sea, de A, B, C, y ahí es lo que empiezan los conflictos. Yo he visto empresas quebrar aquí en meses porque hay conflictos en este asunto, y hay que entender que cada familia o su nuera o su yerno no están en contra de uno, no son malas gentes, sino que buscan obviamente el beneficio de su hogar,
Así no es. de sus sobrinos, primos o primos de los primos. Y es por eso que el protocolo debe ser bien hecho y oportunamente. Y el jefe, el gran líder, tiene que hacerlo cuando está en 100% sus capacidades mentales y sentimentales para que implemente estas cosas con fuerza. Pero es cada semana nosotros vemos empresas que fracasan porque no se hizo un protocolo. No cuesta mucho dinero hacer un protocolo familiar. Y un no gobierno necesita ser corporativo. el mega testamento, es 2 hojas, algo concreto, 3 hojas, pero que sirva. Nosotros, Claro. cuando tenemos el protocolo familiar, sí necesitamos un asesor. El asesor dice, a ver, ratito, aquí están haciendo mal hasta aprender. Pero es un decálogo que tenemos. Sí, sí, Leemos tal cual. antes que empiece la reunión. Dice, ta. Ok, esa reunión es lindo porque ya no nos levantamos la voz, ya no escuchamos, que es lo importante. Excelente. Porque lo que pasa en todas las familias es lo mismo, o sea, un plato de comida se pelean por la comida todo el mundo, porque el sabor o lo que sea. Entonces yo sí les invito a todos que tengan el protocolo familiar, son empresas más pequeñas. Nosotros tenemos otras empresas pequeñas, Claro. ya con mis hijos, ahí ya no tenemos el directorio, ahí tenemos un consejo consultivo, asesor. un consejo asesor. Así es. Y ellos es lo mismo, pero un poco más pequeñito, más económico, digamos. Y que es buenazo porque uno cuenta sus cosas y estas personas a uno le ayudan a ver muy bien, le ayudan a ver el bosque desde afuera que uno no ve normalmente. Nos alegra muchísimo, Henry, ese mensaje. Yo creo que aporta mucho valor a los empresarios y a los fundadores, sobre todo. Henry es un ejemplo de la primera generación y ha vivido todo esto. Entonces, un gran consejo para llegar a hacer lo que es hoy Kubiek y este grupo empresarial tan importante en el país. Y un mensaje también quisiéramos que nos des, Javier, ya para cerrar, porque estamos ya con el tiempo y ya nos están alzando las manos por ahí. Pero Javier, danos por favor un mensaje para poder cerrar también. Sí, claro. Bueno, yo quisiera elaborar en algo que Henry comentó, ¿no? Que justamente el porcentaje de éxito que uno tiene en un emprendimiento no necesariamente es alto, ¿no? Pero algo que me queda a mí es que justamente uno tiene que enfrentar momentos difíciles para que seguramente cuando uno se levante de nuevo y quiera hacer otro emprendimiento, esas lecciones te sirvan. Por supuesto. Yo les comento personalmente, o sea, cuando yo dejé mi trabajo, que no tenía con mi familia, era el 2016 o 2007, y dejé mi trabajo y dije, bueno, es momento de regresar a trabajar en casa. Y nos cayó la crisis inmobiliaria por el tema de la ley de herencias, ustedes recuerdan el tema de eso. La plusvalía. Y eso casi le mata al sector inmobiliario. Sí. Y realmente me tocó sacar lo mejor de mí, pero trayendo otra experiencia, porque estaba recién entrando en la empresa. Cuando vino el COVID, o sea, haber enfrentado ya una crisis fuerte nos dio la tranquilidad para incluso salir fortalecidos de una crisis y más bien lo vimos una oportunidad. Entonces yo creo que uno no tiene que tener miedo al fracaso porque es parte de la formación de uno. Y algo que, por ejemplo, aprendí, viví 10 años en Estados Unidos, estudié allá y trabajé allá, y algo que ellos tenían en su mente es que es más valioso alguien que haya incluso quebrado y que se haya levantado y que esté... eso es más valioso que las cosas simplemente funcionen siempre bien. Yo creo que enfrentar las dificultades te da la fortaleza y te permite, creo que, pensar. Y creo que el Ecuador es un país realmente de oportunidades. A veces tan chiquito que es, ¿no? Claro. Y yo te digo, a veces mi amigo me decía, bueno, ¿por qué regresas al Ecuador, no? Yo tenía un tío que ya no está aquí, pero le quería mucho, que me decía, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Y realmente estoy muy feliz de estar de regreso acá y trabajando duro y haciendo patria, como se dice. Tengo la oportunidad de conocer y hacer grandes amistades como Henry, a quien aprecio mucho. Gracias, Javier. Nos podríamos quedar toda la mañana conversando realmente. Estamos Tenemos picados. muchas experiencias, mucho contenido que hemos recibido hoy de Henry y de Javier. Les agradecemos mucho por su tiempo y bueno, esperamos seguirnos viendo para seguir conversando de este mundo tan interesante que es el gobierno corporativo, las empresas familiares. Un gusto tenerles acá. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Muchas gracias. Gracias.